A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La base. Clark Bennett estaba de pie en el balcón de su ático, observando la ciudad extenderse bajo él como un tablero de ajedrez, esperando su próximo movimiento. A sus 45 años. Había construido un imperio de la nada, una empresa de logística que movía mercancías a través de 3 estados. Inversiones inmobiliarias que abarcaban la costa este y una reputación que hacía que sus competidores se inclinaran o se quebraran. Pero esta noche, el sabor de la traición era más agudo que el viento de octubre que cortaba su traje a medida. 3 horas antes, Otto Thompson le había entregado el informe de vigilancia final. El investigador privado de Clark era minucioso, implacable en su atención al detalle, cualidades que Clark exigía a todos en su círculo íntimo. Las fotografías eran condenatorias. Su esposa, Kate. En los brazos de Maverick Ruiz en el Grand View Hotel, el mismo lugar donde Clark le había propuesto matrimonio hacía 15 años. Kate Phillips Bennett tenía 22 años cuando se conocieron. Una socialité de una antigua familia adinerada de Charleston cuya familia lo había perdido todo en malas inversiones. Clark tenía 30, era ambicioso y estaba construyendo su primer almacén. Ella era hermosa, refinada, todo lo que él creía que quería en una pareja. A medida que él ascendía hacia el éxito, ella le dio legitimidad en los círculos sociales que importaban para los negocios. Él le dio la seguridad financiera que el apellido de su familia ya no podía proporcionar. «Papá». Clark se giró y encontró a su hija, Lola, de pie en la puerta. Su rostro de 17 años estaba surcado por la preocupación. Había heredado los delicados rasgos de Kate, pero poseía los ojos de acero gris de Clark. Ojos que no se perdían nada. «Pareces enfadado», dijo ella, entrando en el balcón. «Mamá ha estado actuando de forma extraña últimamente, y Rowan la ha estado defendiendo cada vez que ustedes dos discuten». Su hijo, Rowan, de 19 años y de visita de la Universidad de Duke, siempre había sido el niño de oro de Kate. Mientras que Lola lo cuestionaba todo con la aguda inteligencia que Clark reconocía como propia. Rowan aceptaba cualquier cosa que Kate le dijera con ciega devoción. Sería su debilidad. «A veces, las personas te muestran quiénes son en realidad», dijo Clark, con voz firme. «Cuando lo hacen, tienes que decidir qué valor tiene esa información». Lola estudió su rostro. «Tú y mamá se van a divorciar». «Eso depende de varios factores que todavía se están evaluando». La chica era lo suficientemente inteligente como para reconocer una no respuesta. Asintió y le apretó el brazo. «Pase lo que pase, estoy de tu lado». «Lo sabes, ¿verdad?» Clark sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho. No por el dolor, sino por la fría satisfacción de saber que tenía al menos un aliado en la guerra que se avecinaba. «Lo sé». Después de que Lola se fue a la cama, Clark revisó el archivo completo de Otto. Maverick Ruiz, de 38 años. Era dueño de una cadena de restaurantes de lujo y había estado cortejando discretamente a inversores para una nueva empresa en Miami. Más importante aún, había sido el novio de Kate en la universidad. Aquel que ella afirmaba haber olvidado por completo. El romance había durado 8 meses. Kate había sido cuidadosa, pero no lo suficiente. Había usado la misma tarjeta de crédito para las habitaciones de hotel, pensando que Clark nunca revisaba los extractos. Contaba las mismas mentiras sobre reuniones del club de lectura y días de spa, sin darse cuenta de que Otto la había estado vigilando. Pero el detalle más interesante estaba en los registros financieros de Maverick. El hombre estaba apalancado hasta el punto de ruptura. Desesperado por capital para mantener sus restaurantes a flote. Su aventura con Kate no era solo pasión. Era cálculo. Necesitaba que ella presionara a Clark para que invirtiera en su proyecto de Miami. Clark se sirvió 3 dedos de bourbon y se sentó detrás de su escritorio de roble. El mismo donde había firmado su primer contrato de $1 millón. Mañana, prepararía el tablero. Pero esta noche, planificaría cada movimiento con 3 pasos de antelación, como siempre hacía. Su teléfono vibró. Un mensaje de Kate: el club de lectura se alarga.
No me esperes despierto. En ese momento, Clark decidió que Kate y Maverick habían cometido su último error. No se divorciaría de su esposa en silencio ni se conformaría con la mitad de sus activos. No perdonaría, y no olvidaría. Habían elegido jugar un juego contra un hombre que nunca había perdido. Y ahora, aprenderían el verdadero costo de la traición. Clark borró el mensaje sin responder y abrió su portátil. La primera fase de su plan comenzaría mañana con una sola llamada telefónica a Brian Cook, su abogado y amigo más antiguo. Para cuando Clark terminara, Kate y Maverick entenderían que algunos hombres podían ser empujados, doblegados o rotos. Pero Clark Bennett no era uno de ellos. Capítulo 2. La tormenta que se avecina. El bufete de abogados de Brian Cook ocupaba el último piso de una torre de cristal en el centro. Sus ventanas de suelo a techo ofrecían una vista que imponía respeto. Clark conocía a Brian desde la universidad. Habían sido compañeros de cuarto, socios en su primer negocio fallido y aliados en cada gran acuerdo desde entonces. Si Clark era el martillo, Brian era el instrumento de precisión que se aseguraba de que cada golpe cayera exactamente donde se pretendía. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó Brian, revisando el archivo de vigilancia de Otto mientras su secretaria traía un café que ninguno de los dos tocaría. Sospechaba desde hace meses. Lo confirmé hace 3 días. La voz de Clark no denotaba emoción, pero Brian notó la ligera tensión alrededor de sus ojos. 25 años de amistad le habían enseñado a leer las sutiles señales de Clark. Este es un trabajo exhaustivo. Otto se gana su paga. Brian cerró la carpeta y se reclinó en su silla de cuero. Entonces, ¿cuál es la jugada? ¿Disolución estándar? ¿Puedo tener los papeles listos para...? No. La interrupción de Clark fue tajante. Kate cree que ha sido lista. Cree que soy un ejecutivo cualquiera que se rendirá por un acuerdo. Está a punto de descubrir cuán equivocada está. Brian enarcó una ceja. Clark, te he visto destruir a competidores por menos que esto. Pero esta es tu familia, tus hijos. Mis hijos tomaron sus decisiones. Rowan repite todo lo que Kate le dice. Lola ve a través de las mentiras de su madre. Clark se levantó y caminó hacia la ventana. Su reflejo fantasmal contra el horizonte matutino. Kate quiere jugar. Le daré un juego. ¿Qué necesitas de mí? Primero, quiero que prepares discretamente todo para un divorcio contencioso. Asume que luchará por la mitad de todo. Segundo, necesito que investigues las leyes de propiedad en 3 estados. Tengo algunos activos de los que Kate no sabe nada. Clark se volvió hacia su amigo. Tercero, necesito entender exactamente qué derechos tiene sobre los negocios. Brian ya estaba tomando notas. La empresa de logística está únicamente a tu nombre. Las propiedades inmobiliarias son más complicadas. Algunas son propiedad conjunta, otras no. La casa es de propiedad conjunta. Pero tú hiciste el pago inicial y todos los pagos de la hipoteca desde tus cuentas personales. Bien. Ahora, ¿qué puedes decirme sobre las leyes de enajenación de afecto? El bolígrafo de Brian dejó de moverse. Clark, ¿qué estás planeando? Carolina del Norte todavía la reconoce. Teóricamente. Podrías demandar a Maverick Ruiz por daños relacionados con la destrucción de tu matrimonio, pero ya casi no se usa. Investígalo. Quiero conocer todas las opciones. Después de salir de la oficina de Brian, Clark condujo hasta su almacén principal en las afueras de la ciudad. La instalación bullía de un caos controlado, camiones cargando. Supervisores coordinando horarios, el ritmo constante del comercio que había construido su fortuna. Encontró a su gerente de operaciones, Albert Parson, revisando manifiestos de envío en la oficina principal. Albert, necesito que reestructures nuestros contratos de envío de Miami. Cancela la cuenta del Grand View Restaurant Group. Con efecto inmediato. Albert levantó la vista, confundido. Señor, esa es la compañía de Maverick Ruiz. Hemos estado negociando una expansión del servicio con ellos. Solo el contrato vale. Sé lo que vale. Cancélalo. ¿Puedo preguntar por qué?
Clark miró a Albert a los ojos, y el hombre más joven entendió de inmediato que la conversación había terminado. Envía la notificación de cancelación hoy. Cita reestructuración operativa. No se necesita más explicación. Mientras Albert se apresuraba a marcharse, Clark se permitió una leve sonrisa. Los restaurantes de Maverick dependían de la entrega puntual de ingredientes especiales de proveedores de todo el sudeste. Sin la red logística de Clark, Maverick necesitaría encontrar nuevas compañías de envío con tarifas un 20% más altas y con una fiabilidad significativamente menor. Esa noche, Clark regresó a casa y encontró a Kate en la cocina preparando la cena con un entusiasmo inusual. Llevaba un vestido nuevo, de seda azul marino que complementaba su cabello castaño rojizo. Y había abierto una botella de vino caro. «Has llegado temprano», dijo ella, besándole la mejilla con un afecto ensayado. «Pensé que podríamos cenar juntos». «Solo nosotros. Los niños han salido». Clark aceptó la copa de vino que ella le ofreció, estudiando su rostro. Kate seguía siendo hermosa a sus 37 años. Todavía se movía con el aplomo que le había atraído al principio. Pero ahora podía ver el cálculo detrás de su sonrisa, la forma en que monitoreaba sus reacciones en busca de cualquier señal de sospecha. «¿Qué tal el club de lectura anoche?», preguntó él, sentándose en la isla de la cocina. «Oh, ya sabes cómo es. Cora Hammond domina todas las discusiones. Pasamos 2 horas debatiendo alguna novela romántica». Kate se volvió hacia la estufa, sus hombros relajándose ligeramente. «¿Qué tal tu día?» «Productivo. Hice algunos cambios en nuestras operaciones de Miami». «¿Miami?» La voz de Kate era cuidadosamente neutral. Pero Clark notó la ligera rigidez de su postura. «Pensé que te estabas expandiendo allí. Los planes cambian. A veces descubres que los socios potenciales no son tan fiables como parecen». Kate asintió y continuó removiendo la salsa, pero Clark vio que su mano temblaba ligeramente. Ella sabía, no todo, pero lo suficiente como para darse cuenta de que su cronograma acababa de acelerarse. Después de la cena, Kate sugirió que vieran una película, otro gesto inusual que confirmó las sospechas de Clark. Estaba esforzándose más por mantener la normalidad, lo que significaba que Maverick la estaba presionando para que impulsara la inversión de Clark en su proyecto de Miami. Mientras se sentaban en el sofá, Kate se acurrucó contra su costado con una intimidad calculada. El teléfono de Clark vibró con un mensaje de Otto, Mr. causando escena en el bar Grandview. «Parece agitado». «¿Quieres vigilancia continua?» Clark respondió, «Sí. Todos los movimientos. Todos los contactos». Kate notó la actividad en su teléfono. «El trabajo, siempre el trabajo». Clark dejó el teléfono a un lado y rodeó los hombros de su esposa con el brazo, sintiendo como ella se relajaba en lo que creía que era seguridad. Pero Clark ya estaba 3 movimientos por delante. Mañana, visitaría el banco para reestructurar ciertas cuentas a las que Kate tenía acceso. Para el final de la semana, sería dueño de propiedades que ella no sabía que existían. Y en un mes, controlaría cada pieza del tablero de ajedrez, excepto las 2 piezas que pensaban que estaban jugando con él. Kate y Maverick creían que estaban seduciendo a un esposo exitoso pero ingenuo para que financiara su futuro juntos. No tenían idea de que ya estaban atrapados en un juego donde Clark había escrito todas las reglas. La única pregunta que quedaba era cuánto daño se infligirían a sí mismos antes de darse cuenta de que nunca habían sido los cazadores. Siempre habían sido la presa. Capítulo 3. El montaje. 2 semanas después de iniciado octubre, el plan de Clark se cristalizó con la precisión de la hoja de un cirujano. Había pasado la mañana en la oficina de Brian Cook, revisando documentos que remodelarían fundamentalmente el futuro de su familia, aunque solo él lo sabía todavía. La LLC de Wyoming está establecida, informó Brian, deslizando unos papeles sobre su escritorio. Bennett Holdings ahora posee tus 3 propiedades más valiosas a través de una subsidiaria. Kate no tiene ningún derecho legal sobre ellas. Las hemos transferido, técnicamente, como activos comerciales. ¿Y las cuentas bancarias?, preguntó Clark.
La cuenta conjunta personal permanece activa con fondos suficientes para evitar sospechas. Pero tus activos principales han sido trasladados a cuentas establecidas antes de tu matrimonio. La expresión de Brian se mantuvo profesionalmente neutral, pero Clark detectó inquietud. Clark. Lo que estás haciendo es legal, pero... Pero nada. Kate eligió violar nuestro contrato matrimonial. Simplemente estoy protegiendo lo que es mío. Esa tarde, Clark se reunió con Otto Thompson en una cafetería del centro, el tipo de lugar anónimo donde dos hombres podían discutir sobre vigilancia sin llamar la atención. Otto era un hombre compacto de unos 50 años, exagente de la DEA, que se había pasado a la investigación privada después de que una lesión terminara su carrera federal. Maverick se está desesperando, informó Otto, deslizando un sobremanila sobre la mesa. Su principal inversor para el proyecto de Miami se retiró ayer. Aparentemente. Por algunos problemas logísticos con su cadena de suministro. Clark casi sonrió. Desafortunado. Se ha estado reuniendo con Kate 2 veces por semana ahora. Siempre en el Grandview Hotel. Siempre en la habitación 412. Pero la reunión de ayer fue diferente, más intensa. Ella se fue llorando. La está presionando para que se me acerque directamente sobre la inversión. Esa sería mi interpretación. Hay algo más. Otto se inclinó ligeramente hacia adelante. Seguí a Kate al banco ayer. Intentó acceder a su caja de seguridad conjunta. El gerente del banco le informó que necesitaba tu firma. Clark sintió que una fría satisfacción se instalaba en su pecho. Kate se estaba volviendo más audaz, más descuidada. Perfecto. Sigue vigilando. Quiero saber cada movimiento que hagan. Esa noche, Clark llegó a casa y encontró a su hijo, Rowan, en la sala de estar, recién llegado de Duke para una visita sorpresa. A sus 19 años, Rowan había heredado los rasgos refinados de Kate y la altura de Clark, pero carecía de la dureza que proviene de construir algo de la nada. Era idealista, confiado. Cualidades que Clark alguna vez consideró virtudes. Papá, tenemos que hablar. La voz de Rowan tenía un filo de confrontación que Clark reconoció de inmediato. Mamá ha estado molesta últimamente. Muy molesta. Cree que te estás distanciando de la familia. Teme que estés planeando dejarnos. Clark estudió el rostro de su hijo, viendo la instrucción de Kate en cada palabra. ¿Y tú qué piensas? Pienso que mamá merece algo mejor que ser tratada como una extraña en su propia casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y Clark sintió que algo fundamental cambiaba. Su hijo, el niño al que había enseñado a lanzar una pelota de béisbol, ayudado con las tareas, apoyado en cada fase de su crecimiento, había tomado partido sin entender el juego. Tu madre merece exactamente lo que se ha ganado, dijo Clark en voz baja. ¿Qué significa eso? Significa que te sugiero que tengas mucho cuidado con las acusaciones que haces sin entender todos los hechos. La mandíbula de Rowan se tensó. ¿Me estás amenazando? Te estoy aconsejando. Como tu padre. Clark se acercó más y, a pesar de tener casi la misma altura, Rowan retrocedió involuntariamente. Tienes 19 años. Crees que entiendes el mundo. Pero no entiendes ni lo más mínimo sobre la lealtad, sobre la confianza, sobre lo que significa construir algo que valga la pena proteger. Entiendo que estás siendo cruel con mamá sin ninguna razón. Sin ninguna razón, repitió Clark las palabras como si probara veneno. Recordaré que dijiste eso. Más tarde esa noche, después de que Rowan se fuera furioso a quedarse en casa de un amigo, Clark encontró a Lola en la cocina preparando su habitual bocadillo nocturno. Su hija levantó la vista de su sándwich con ojos que habían visto demasiado para sus 17 años. Rowan es un idiota, dijo simplemente. ¿Por qué dices eso? Porque piensa que mamá es una víctima inocente, y es demasiado ingenuo para ver lo que realmente está sucediendo. Lola dio un mordisco y estudió el rostro de su padre. Pero tú no eres ingenuo, ¿verdad? Clark se sentó frente a su hija, reconociendo su propia naturaleza analítica reflejada en su aguda mirada. ¿Qué crees que está sucediendo? Creo que mamá está teniendo una aventura.
Creo que Rowan lo sabe, pero no lo admite porque destrozaría su imagen perfecta de ella. Y creo que tú estás planeando hacer algo al respecto. Lola dejó su sándwich. La pregunta es si vas a destruir a todos en el proceso o solo a las personas que se lo merecen. La franqueza de su evaluación sorprendió incluso a Clark. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Me aseguraría de que las personas que me traicionaron entendieran las consecuencias de sus elecciones. Pero también me aseguraría de que las personas que me apoyaron supieran que estaban protegidas. Clark extendió la mano sobre la mesa y apretó la de su hija. Nunca tendrás que preocuparte por no estar protegida. A la mañana siguiente llegó una llamada que Clark había estado esperando. La voz de Kate era tensa, artificialmente casual. ¿Cariño? Me preguntaba si podríamos almorzar hoy. Hay algo que quería discutir contigo. Te escucho. No por teléfono. ¿Podríamos vernos en el Grandview? Tienen ese comedor encantador que solía gustarte. El Grandview Hotel. El mismo lugar donde se encontraba con Maverick 2 veces por semana, el mismo lugar donde Clark le había propuesto matrimonio hacía 15 años. El simbolismo era o una crueldad deliberada o una torpeza asombrosa. A la 1, dijo Clark. Perfecto. ¿Te quiero? Te veré allí. Mientras Clark terminaba la llamada. Sintió la calma familiar que precede a la acción decisiva. Kate y Maverick finalmente lo habían empujado a hacer su oferta. Convencidos de que lo estaban manipulando para que financiara su escape juntos. No tenían idea de que para cuando terminara el almuerzo, estarían atrapados en una trampa que ellos mismos habían ayudado a construir. La fase 2 estaba a punto de comenzar. Y a diferencia de la primera fase, Kate pronto se daría cuenta de que ya no estaba jugando a la casita con un esposo confiado. Estaba a punto de enfrentarse a Clark Bennett en toda su fuerza, y la piedad no estaba en su vocabulario. Capítulo 4. La trampa se cierra. El comedor del Grandview Hotel cargaba con el peso del dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Sus paredes con paneles de caoba habían sido testigos de 3 generaciones de la élite de Charleston celebrando triunfos y negociando desastres. Clark llegó 5 minutos antes, seleccionando una mesa en una esquina que ofrecía una visión clara de ambas entradas, un hábito de sus primeros días en los negocios cuando cada reunión podía ser una emboscada. Kate entró puntualmente, vistiendo un vestido color crema que hacía que su cabello castaño rojizo brillara bajo los candelabros de cristal. Se movió con gracia ensayada hacia su mesa. Y Clark la observó interpretar el papel de esposa devota para el beneficio de cualquiera que pudiera estar observando. Pareces cansado, dijo ella, besándole la mejilla antes de sentarse frente a él. ¿Has estado durmiendo bien? Lo suficiente. Clark hizo una seña al camarero. ¿Qué querías discutir? La sonrisa de Kate vaciló ligeramente ante su franqueza, pero se recuperó rápidamente. ¿No puede una esposa simplemente querer almorzar con su esposo? Puede, pero no es por eso que estamos aquí. Por un momento, la máscara de Kate se deslizó, revelando algo más duro debajo. Luego se compuso y se inclinó hacia adelante con una intimidad conspiradora. En realidad, tienes razón. Si tengo algo que discutir. Hizo una pausa mientras el camarero tomaba sus pedidos, luego continuó en voz baja. He estado pensando en inversiones, en nuevas oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Bueno, sabes que siempre estás buscando formas de expandir el negocio. Conocí a alguien en el evento de caridad de Cora Hammond que mencionó una interesante empresa de restaurantes en Miami. Lugares de alta gama, clientela muy exclusiva. La expresión de Clark se mantuvo neutral, aunque internamente se maravillaba de su actuación. Las empresas de restaurantes son notoriamente arriesgadas. Esta parece diferente. El propietario tiene un historial probado, relaciones establecidas con proveedores. La voz de Kate ganó entusiasmo a medida que se adentraba en su guión. Se llama Maverick Ruiz. Pensé que tal vez podrías reunirte con él, solo para explorar posibilidades. Maverick Ruiz. Clark dejó el nombre flotando en el aire, observando las microexpresiones de Kate. ¿Qué tan bien lo conoces? No muy bien. Hemos hablado algunas veces en eventos sociales. La mentira salió con fluidez,
pero Clark notó la ligera dilatación de sus pupilas. La tensión apenas perceptible alrededor de sus ojos. Parece muy profesional, muy centrado. Ya veo. ¿Y crees que debería invertir en sus restaurantes basándome en una conversación casual en eventos de caridad? La mandíbula de Kate se tensó ante su tono escéptico. No estoy diciendo que debas hacer nada. Estoy sugiriendo que explores una oportunidad que podría ser rentable para ambos. Clark asintió lentamente, como si considerara su propuesta. De acuerdo. Organiza una reunión. El alivio de Kate fue inmediato y obvio. ¿De verdad? ¿Te reunirás con él? Me reuniré con él. Pero Clark se inclinó hacia adelante, su voz bajando apenas un susurro. Quiero que entiendas algo muy claramente. Si descubro que tu interés en esta empresa es algo más que la preocupación por el éxito de mi negocio, habrá consecuencias que no has considerado. El color desapareció del rostro de Kate. Clark, no entiendo lo que. Creo que lo entiendes perfectamente. Clark sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que acababa de mostrar los dientes. Ahora, ¿disfrutamos de nuestro almuerzo? El resto de la comida transcurrió en una tensa civilidad. Los intentos de Kate por mantener una conversación normal se estrellaban contra las respuestas educadas pero distantes de Clark. Cuando se separaron en el vestíbulo del hotel, Kate prometió organizar la reunión con Maverick, su voz aguda y forzada. Clark esperó hasta que ella se hubo marchado, luego caminó hasta el bar del hotel donde Otto Thompson estaba sentado, tomando un whisky y fingiendo leer un periódico. ¿Lo grabaste todo?, preguntó Clark, deslizándose en la cabina adyacente. Otto asintió y golpeó el dispositivo de grabación sobre la mesa entre ellos. Audio nítido. Definitivamente conoce a Maverick mejor que por conversación casual en eventos de caridad. Lo llamará en menos de una hora. Él entrará en pánico. Han estado planeando este acercamiento durante semanas, y ahora tienen que ejecutarlo sabiendo que sospecho. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Clark miró su reloj. Mañana por la tarde, me reuniré con Maverick Ruiz en su restaurante. Me hará su presentación, pensando que está manipulando a un esposo sospechoso pero, en última instancia, crédulo. Lo que no sabrá es que ya he investigado cada aspecto de su negocio, su vida personal y su relación con mi esposa. ¿Y entonces? Entonces le daré exactamente lo que cree que quiere. Otto enarcó una ceja. ¿Vas a invertir en sus restaurantes? Voy a hacerle una oferta que destruirá todo lo que más valora. Y la aceptará porque no entenderá a qué se está comprometiendo hasta que sea demasiado tarde. Clark se puso de pie, enderezándose la chaqueta del traje. Para cuando haya terminado con ambos. Me habrán entregado todas las armas que necesito para desmantelar sus vidas pieza por pieza. Esa noche, Clark regresó a casa y encontró a Rowan esperando en su estudio, claramente agitado. Mamá me contó sobre su almuerzo de hoy, dijo Rowan sin preámbulos. Dijo que fuiste cruel con ella, amenazante. Clark se acomodó detrás de su escritorio, observando la postura defensiva de su hijo. ¿Te mencionó por qué almorzábamos? Dijo que estaba tratando de ayudar a tu negocio, y la acusaste de tener motivos ocultos. ¿Y qué piensas de esa explicación? Las manos de Rowan se cerraron en puños. Pienso que estás siendo paranoico y cruel con una mujer que no ha hecho más que apoyarte durante 15 años. Clark abrió su portátil y lo giró hacia su hijo. En la pantalla había fotos de vigilancia del archivo de Otto, Kate y Maverick entrando en el Grandview Hotel, sus cuerpos pegados en una conversación íntima. La mano de Maverick en el muslo de Kate en el bar del hotel. Rowan miró las imágenes, su rostro pasando por la confusión, el reconocimiento y la negación. Esto no es lo que parece. ¿Qué es lo que parece? No lo sé, pero mamá no, ella no es. La voz de Rowan se apagó al ver más fotos, Kate y Maverick besándose fuera del hotel. La mano de ella ahuecando su rostro con obvia ternura. Tu madre ha estado teniendo una aventura durante 8 meses, dijo Clark en voz baja. Los ha estado usando a ti y a tu hermana como coartada para su engaño. Y ahora está tratando de manipularme para que financie el negocio de su amante para que puedan robar mi dinero, junto con todo lo demás. Las piernas de Rowan cedieron y se desplomó en la silla frente al escritorio de Clark.
No. Esto tiene que ser algún tipo de error. El único error fue confiar en ella en primer lugar. Papá. Por favor. Quizás solo son amigos que... Rowan. La voz de Clark cortó las desesperadas racionalizaciones de su hijo. Mírame. Lentamente. Rowan levantó la vista para encontrar la mirada de su padre. Tu madre traicionó a nuestra familia. Traicionó nuestro matrimonio. Me traicionó a mí. La voz de Clark no denotaba emoción. Solo un hecho frío. Mañana, comenzaré el proceso de asegurarme de que pague por esas elecciones. Puedes aceptar esa realidad y estar con tu familia. O puedes seguir defendiendo a alguien que te ha estado mintiendo durante meses. Pero no puedes hacer ambas cosas. Rowan miró las fotos de nuevo, su mundo desmoronándose visiblemente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué le vas a hacer? La sonrisa de Clark era afilada como el acero invernal. Voy a darle exactamente lo que se merece. Capítulo 5. La reunión. El restaurante insignia de Maverick Ruiz, Coastal, ocupaba una esquina privilegiada en el distrito histórico de Charleston. Sus ventanales de suelo a techo ofrecían a los comensales vistas del puerto mientras disfrutaban de lo que los críticos gastronómicos llamaban cocina sureña elevada con influencias latinas. Clark llegó 15 minutos antes, estudiando el elegante interior que hablaba de una inversión significativa y un gusto refinado. Maverick apareció puntualmente a las 3. Extendiendo la mano con la confianza de un hombre que creía estar a punto de cerrar el trato de su vida. A sus 38 años, era guapo de una manera que las mujeres encontraban peligrosa. Cabello oscuro con hilos plateados en las sienes, piel aceitunada que sugería ascendencia mediterránea y el tipo de sonrisa que prometía secretos. Señor Bennett, gracias por aceptar esta reunión. Sé que su tiempo es valioso. Clark aceptó el apretón de manos, notando el firme agarre de Maverick y su contacto visual constante. El hombre era un hábil intérprete. Tenía que concedérselo. Kate habló muy bien de sus restaurantes. Tengo curiosidad por sus planes de expansión. Se sentaron en una mesa de esquina y Maverick se lanzó a su presentación con un entusiasmo ensayado. El proyecto de Miami era ambicioso. 3 restaurantes de alta gama en South Beach dirigidos a turistas adinerados y locales con ingresos disponibles. Tenía planos arquitectónicos, estudios de mercado, proyecciones de ingresos y testimonios de inversores satisfechos. La inversión inicial sería de $2,5 millones, concluyó Maverick, deslizando una cartera de cuero sobre la mesa. Las proyecciones conservadoras muestran rentabilidad en 18 meses con potencial para una expansión significativa en toda Florida. Clark revisó los documentos con la cuidadosa atención que lo había hecho exitoso, haciendo preguntas puntuales sobre cadenas de suministro, costos laborales y análisis de la competencia. Las respuestas de Maverick fueron exhaustivas y seguras, revelando a un hombre que realmente entendía su negocio. Impresionante trabajo, dijo Clark finalmente. Claramente ha hecho su investigación. La sonrisa de Maverick se amplió. Creo en ser minucioso. No se trata solo de hacer dinero. Se trata de construir algo duradero. Algo duradero, repitió Clark la frase pensativamente. Eso es interesante, viniendo de un hombre que se especializa en destruir las relaciones duraderas de otras personas. El cambio en la expresión de Maverick fue inmediato y completo. El color se drenó de su rostro, su postura segura se derrumbó como si Clark lo hubiera golpeado físicamente. Yo, no estoy seguro de a qué se refiere. Clark se reclinó en su silla. Su voz permaneciendo conversacional a pesar del contenido letal. 8 meses, Maverick. 8 meses que has estado. A mi esposa en habitaciones de hotel mientras ella les miente a nuestros hijos sobre clubes de lectura y eventos de caridad. Las manos de Maverick temblaron mientras alcanzaba su vaso de agua. Señor Bennett, creo que ha habido un malentendido. Habitación 412 en el Grandview Hotel. Todos los martes y viernes por la tarde. Tú prefieres champán, ella prefiere vino. El jueves pasado. Lloró cuando le dijiste que necesitaba comprometerme con la inversión de Miami o terminarías la relación. La sonrisa de Clark era fina como una navaja.
¿Entendí mal algo? El rostro de Maverick se había vuelto gris, el sudor perlaba su frente a pesar de la cómoda temperatura del restaurante. Mira, Kate y yo, es complicado. Ella era infeliz, se sentía sola. Ah. Así que estabas consolando a mi esposa abandonada por la bondad de tu corazón. No se suponía que sucediera. Fuimos amigos en la universidad, y cuando nos reencontramos. Viste una oportunidad. La voz de Clark se endureció. Una mujer hermosa casada con un hombre rico, perfecta tanto para tus necesidades emocionales como financieras. Maverick se enderezó. Aparentemente decidiendo abandonar la farsa. ¿Qué quieres, Bennett? Quiero hacerte una oferta. La declaración claramente no era lo que Maverick esperaba. ¿Una oferta? Clark reabrió la cartera de inversiones, estudiando las proyecciones financieras con aparente interés. $2,5 millones por el 30% del capital en tus restaurantes de Miami. Pero con algunas modificaciones a los términos estándar. Maverick parpadeó confundido. ¿Estás realmente considerando la inversión? La estoy considerando muy seriamente. Verás, Maverick. Tú y Kate cometieron un error fundamental en su planificación. Asumieron que yo era un ejecutivo cualquiera que se rendiría cuando su esposa encontrara un nuevo compañero de juegos. Nunca consideraron que podría ser alguien que convierte los obstáculos en oportunidades. Clark sacó sus propios documentos, contratos que su equipo legal había preparado durante la última semana. Esto es lo que ofrezco. Financiamiento completo para tu proyecto de Miami contigo manteniendo el 70% de la propiedad. A cambio, quiero garantías personales respaldadas por tus restaurantes existentes. Tu residencia personal y el restaurante de tu familia en Miami. Sí, sé sobre el lugar de tu madre. Maverick revisó los contratos, su confusión creciendo. Estos términos, en realidad me son favorables. ¿Por qué harías? Porque creo en invertir en personas que entienden el valor de la lealtad. La sonrisa de Clark era afilada. Y porque quiero que tengas éxito, Maverick. Quiero que tus restaurantes florezcan, que tu reputación crezca, que tu cuenta bancaria se expanda. No entiendo. Lo harás. Clark se puso de pie. Enderezándose la chaqueta del traje. Tómate el fin de semana para revisar los contratos. Haz que tu abogado examine cada cláusula. Si estás de acuerdo con los términos, cerraremos el lunes. Maverick permaneció sentado, mirando los documentos como si pudieran explotar. ¿Por qué estás haciendo esto? Clark se acercó, su voz bajando a apenas un susurro. ¿Por qué en 6 meses? Cuando dependas completamente de mi capital y mis conexiones comerciales, cuando tu éxito esté ligado a mi buena voluntad. Voy a destruirte tan completamente que pasarás el resto de tu vida entendiendo lo que significa traicionar a Clark Bennett. La sangre se drenó del rostro de Maverick mientras la trampa se hacía visible. Los contratos son blindados, Maverick. Mis abogados los redactaron específicamente para darte suficiente soga para ahorcarte. Tus garantías personales significan que cuando tus restaurantes fracasen, y fracasarán. Porque yo controlo las cadenas de suministro de las que dependes, lo perderás todo. Tu casa, el restaurante de tu madre, tu reputación, tu futuro. Clark se enderezó. Su voz volviendo a tonos conversacionales normales. Pero aquí está la parte hermosa, todo será completamente legal. Firmarás documentos que me darán el derecho de reclamar mi inversión en cualquier momento, respaldada por activos que valen 3 veces lo que te estoy prestando. Cuando ejerza ese derecho, tendrás 30 días para pagar $2,5 millones que ya has gastado. Las manos de Maverick temblaron mientras se agarraba al borde de la mesa. Estás loco. Soy minucioso. Tal como dijiste. Creo en construir algo duradero. Y lo que estoy construyendo es una lección que te seguirá por el resto de tu vida. Clark recogió su maletín. Kate cree que se está saliendo con la suya traicionando nuestro matrimonio. Tú crees que te estás saliendo con la tuya destruyendo mi familia. Pero ambos están a punto de aprender que algunos hombres no solo se enojan. Se vuelven creativos. Clark caminó hacia la salida del restaurante, luego se detuvo y se volvió. Ah, y Maverick.
Dile a Kate que le mando saludos. Dile que el juego apenas comienza. Cuando Clark salió del restaurante, pudo ver a Maverick a través de la ventana, mirando los contratos con la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que se estaba ahogando. La fase 3 estaba a punto de comenzar. Y pronto tanto Kate como Maverick entenderían que nunca habían estado jugando contra un esposo y un rival de negocios. Habían estado jugando contra un maestro, y el juego ya había terminado. Capítulo 6. La elección. El teléfono de Clark vibró a las 11:30 de la noche, mostrando el número de Kate por tercera vez en una hora. Lo dejó ir al buzón de voz, concentrándose en cambio en los documentos financieros esparcidos sobre el escritorio de su oficina en casa. El imperio de restaurantes de Maverick. Detallado hasta las facturas mensuales de servicios y los contratos con proveedores. Pintaba un cuadro de sobreextensión ambiciosa sostenida por encanto y una gestión de flujo de caja cada vez más desesperada. La cuarta llamada llegó a medianoche. Esta vez, Clark respondió. ¿Has estado ocupada hoy? La voz de Kate era tensa, artificialmente tranquila, apenas ocultando el pánico. Tuve una reunión productiva con tu amigo, Maverick. Interesante oportunidad de negocio. Clark, necesitamos hablar. Ahora. Es medianoche, Kate. Seguramente, lo que sea que necesites discutir puede esperar hasta la mañana. No juegues conmigo. La máscara se deslizó por completo, revelando la desesperación debajo. Sé lo que le dijiste. Sé lo que le ofreciste. Clark se reclinó en su silla de cuero, saboreando el momento. ¿Y qué crees exactamente que le ofrecí? Dinero de inversión con condiciones. Una especie de trampa. ¿Una trampa? Kate, me siento herido. Pensé que te alegrarías de que estuviera considerando tu sugerencia de expandirme en el negocio de los restaurantes. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que ninguno de los dos decía directamente. Voy a casa, dijo Kate finalmente. Vamos a resolver esto esta noche. Lo espero con ansias. 20 minutos después. El Mercedes de Kate entró en su entrada circular con suficiente velocidad como para lanzar grava sobre el césped. Bien cuidado. Entró por la puerta principal, sus tacones resonando con enojo contra el vestíbulo de mármol mientras se dirigía al estudio de Clark. Se veía magnífica en su furia, el cabello despeinado de pasarse las manos por él. El vestido de diseñador arrugado por horas de caminar nerviosamente. Los ojos verdes ardiendo con una combinación de miedo y desafío que le recordó a Clark por qué se había enamorado de ella hace 15 años. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Exigió, sin molestarse en fingir. Clark señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate, Kate. Me quedaré de pie. Siéntate. Algo en su tono hizo que sus piernas se doblaran involuntariamente en la silla. Clark estudió su rostro, notando las sutiles señales de estrés, el ligero temblor en sus manos. La forma en que seguía tocando su anillo de bodas, la postura defensiva de sus hombros. Maverick te llamó después de nuestra reunión, dijo Clark. No era una pregunta. Está aterrorizado. Lo amenazaste. Le hice una oferta de negocios. Términos muy generosos, de hecho. La risa de Kate fue amarga. ¿Generosos? Estás planeando destruirlo. ¿Por qué destruiría a alguien en quien estoy invirtiendo? Eso sería un mal negocio. Deja de mentirme. La voz de Kate se quebró por la emoción. Sé lo que estás haciendo. Sé lo que estás planeando. Descubriste lo nuestro, y ahora quieres venganza. Clark dejó su bolígrafo y le prestó a Kate toda su atención. Háblame de lo nuestro, Kate. Tengo curiosidad por tu perspectiva. No me hagas decirlo. ¿Decir qué? ¿Sabes qué? Sé muchas cosas, pero quiero oírte decirlo. Las manos de Kate se apretaron en su regazo. Los nudillos blancos por la tensión. He estado viendo a Maverick. ¿Viéndolo? Hemos estado teniendo una aventura. Las palabras salieron deprisa, seguidas de una inmediata justificación defensiva. Pero no es lo que piensas. Nunca quise que sucediera.
Fuimos amigos en la universidad, y cuando nos reencontramos. ¿Cuándo fue eso? Hace 8 meses en la gala de caridad de Cora Hammond. ¿Y has estado con él 2 veces por semana desde entonces? Kate se estremeció ante el lenguaje crudo. No se suponía que fuera sobre sexo. Me sentía sola, Clark. Siempre estás trabajando, siempre concentrado en los negocios. Me sentía invisible en mi propio matrimonio. Así que resolviste tu soledad traicionando a nuestra familia. Lo resolví encontrando a alguien que realmente quería pasar tiempo conmigo. La voz de Kate ganó fuerza mientras pasaba al modo de ataque. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día? ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos sin que revisaras tu teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera más que solo otro activo que gestionar? Clark absorbió sus palabras sin reacción visible. ¿Estás enamorada de él? La pregunta claramente la sorprendió. Yo, sí. Creo que sí. ¿Y él está enamorado de ti? Sí. ¿Lo suficiente como para arriesgar todo lo que ha construido? Kate vaciló, la incertidumbre parpadeando en su rostro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu amante está a punto de firmar contratos que pondrán toda su vida en mis manos. Sus restaurantes, su casa, el restaurante de su madre en Miami. Todo apostado contra mi inversión. La sonrisa de Clark era fríamente divertida. Si realmente te ama, parece un riesgo notable que tomar. Estás mintiendo. Maverick nunca. Clark giró la pantalla de su portátil hacia ella, mostrando los contratos que Maverick ya había rubricado en 3 lugares. Se reunirá con su abogado mañana por la mañana. Si el abogado aprueba los términos, firmará el lunes por la tarde. Kate miró la pantalla, su rostro pasando por la incredulidad, la comprensión y un creciente horror. Vas a llevarlo a la bancarrota. Le voy a dar todas las oportunidades para tener éxito. Que lo haga o no depende enteramente de su perspicacia para los negocios y de tu disposición a sabotearlo. Kate, soy un hombre de negocios. No saboteo las inversiones. Eso sería tirar mi propio dinero. Ella estudió su rostro, buscando las señales que había aprendido a leer durante 15 años de matrimonio. Lo que encontró allí la hizo hundirse más en su silla. A menos que, dijo lentamente, destruirlo valga más para ti que el dinero. Ahora empiezas a entender cómo funciona esto. Kate cerró los ojos, su compostura finalmente quebrándose por completo. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que siempre he querido. Lealtad, honestidad, respeto. Puedo darte eso. Podemos superar esto. Ir a terapia, reconstruir. No. La interrupción de Clark fue suave pero absoluta. No puedes darme esas cosas, Kate. Lo demostraste durante los últimos 8 meses. ¿Entonces qué? Clark abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre manila, deslizándolo hacia ella. Papeles de divorcio. Términos muy favorables, de hecho. Te quedas con la casa. La mitad de nuestros ahorros conjuntos, tu coche y una sustancial pensión mensual. A cambio, renuncias a cualquier reclamo sobre mis negocios o propiedades adquiridas antes de nuestro matrimonio. Las manos de Kate temblaron al abrir el sobre. ¿Y si no firmo? Entonces iremos a juicio, donde mi abogado presentará pruebas de tu adulterio. Tus intentos de manipularme para financiar el negocio de tu amante y tu engaño sistemático a nuestros hijos. La voz de Clark se mantuvo conversacional. En ese escenario, tendrás suerte si te quedas con tu coche. Los niños se enterarán de la verdad de cualquier manera. La única pregunta es si se enteran por ti con algo de dignidad intacta o por documentos judiciales que detallan cada encuentro en una habitación de hotel que has tenido en los últimos 8 meses. Kate miró los papeles, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Nunca quise hacerles daño. Pero les hiciste daño. Nos hiciste daño a todos. Clark se levantó, rodeando el escritorio para posarse en su borde directamente frente a ella. La diferencia es que me aseguraré de que haya consecuencias por esas elecciones. ¿Y Maverick? Maverick tomó su decisión cuando decidió perseguir a una mujer casada. Ahora le toca vivir con los resultados.
Kate levantó la vista hacia su esposo, y por un momento. Clark vio a la joven con la que se había casado, asustada, vulnerable, dándose cuenta de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Lo siento, susurró. Sé que lo sientes. Pero un lo siento no deshace 8 meses de traición. Clark regresó a su silla, su voz suavizándose ligeramente. Tienes hasta el lunes para decidir, Kate. Firma los papeles y mantén algo de dignidad, o lucha contra mí en los tribunales y piérdelo todo. De cualquier manera, este matrimonio ha terminado. Kate se levantó tambaleándose, aferrando el sobre contra su pecho. En la puerta de la oficina, se volvió. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Clark la miró a los ojos con la fría certeza que había construido su imperio. No. Después de que Kate se fue, Clark se sirvió 3 dedos de bourbon y volvió a su análisis financiero. El lunes traería firmas, contratos y el principio del fin tanto para su esposa como para su amante. Pero esta noche, se permitió un momento de satisfacción. La trampa estaba puesta. La presa estaba acorralada y la justicia estaba a 3 días de distancia. Capítulo 7. La ejecución. El lunes por la mañana llegó con el tipo de frío de octubre que prometía invierno. Y Clark estaba en su oficina viendo despertar a la ciudad 40 pisos más abajo. A las 9 de la mañana en punto, Brian Cook llamó con la confirmación que remodelaría 2 vidas para siempre. Kate firmó los papeles esta mañana, informó Brian. Sin cambios, sin negociaciones. Parecía que no había dormido en días. ¿Y Maverick? Su abogado aprobó los contratos de inversión. Tiene programado firmar a las 2 de la tarde en mi oficina. Clark sintió la calma familiar que precedía a la acción decisiva. Todo está en su lugar. Cada detalle. Las empresas subsidiarias están establecidas. Las cuentas bancarias están activas. Y las modificaciones de la cadena de suministro entran en vigor mañana. La voz de Brian transmitía una admiración profesional mezclada con preocupación personal. Clark, lo que has diseñado aquí es brillante, pero nada. Ellos tomaron sus decisiones hace 8 meses. Hoy, aprenden lo que cuestan esas decisiones. Después de terminar la llamada, Clark revisó el cronograma una última vez. Para mañana por la noche, Maverick sería dueño de 3 restaurantes en Miami respaldados por la inversión de Clark. Para la próxima semana, esos restaurantes estarían luchando con problemas en la cadena de suministro. Retrasos en los permisos y problemas de personal. Para Navidad, Maverick estaría desesperado por mantener su negocio a flote. Para la primavera, lo perdería todo. A las 2 de la tarde. Clark estaba en la ventana de su oficina, mirando la calle 40 pisos más abajo, sabiendo que a 12 cuadras de distancia, Maverick Ruiz estaba firmando documentos que destruirían su vida. La ironía no se le escapó. Mientras Kate empacaba sus pertenencias y se preparaba para mudarse a la casa de su hermana en Atlanta, su amante abrazaba con entusiasmo su propia destrucción. El teléfono de Clark vibró con un mensaje de Otto. Mr. firmó todos los documentos. Parecía muy contento consigo mismo. Otro mensaje siguió inmediatamente. Cabe cargó su coche. Habló brevemente con Lola en el jardín delantero. Rowan no presente. Clark respondió. Continúa la vigilancia solo sobre Mr. Cabe ya no es una prioridad. A las 6 de la tarde. Clark regresó a casa y encontró a Lola sentada en los escalones de la entrada, todavía con su uniforme escolar, pero con la corbata aflojada y la chaqueta sobre las rodillas. Su hija parecía mayor que sus 17 años, sus ojos grises reflejaban un cansancio que provenía de ver a su familia implosionar. Mamá se ha ido, dijo simplemente. Sé que quería despedirse de ti. Pero no contestabas tu teléfono. Clark se sentó junto a su hija en los escalones de piedra, mirando el césped donde Kate había pasado incontables horas plantando jardines que ahora florecerían para otra persona. ¿Qué te dijo? Que cometió errores que hirieron a todos los que amaba. Que lo sentía. Que esperaba que algún día pudiéramos entenderlo. Lola jugueteó con el dobladillo de su falda. No me contó sobre la aventura, pero no era necesario. Lo he sabido durante meses. ¿Y cómo te sientes con que se vaya?
Lola guardó silencio por un largo momento, observando las hojas caer sobre la entrada circular. Aliviada, sobre todo. Los últimos meses han sido horribles. Todas las mentiras, la tensión, las sonrisas falsas en la cena. Al menos ahora, todos pueden dejar de fingir. ¿Y Rowan? Rowan está enfadado contigo. Cree que la echaste por celos o por orgullo o por alguna cosa de ego masculino. La voz de Lola transmitía una madurez que sorprendió a Clark. No entiende que ella se echó a sí misma en el momento en que eligió a otra persona por encima de su familia. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol se ponía detrás de los robles que bordeaban su propiedad. Finalmente, Lola habló de nuevo. ¿Qué le pasará a su novio? La sonrisa de Clark fue afilada. Maverick acaba de firmar contratos que ponen toda su vida en mis manos. Cree que se está saliendo con la suya robando a mi esposa y mi dinero. Está a punto de descubrir cuán equivocado está. Bien. La única palabra, pronunciada con un veneno silencioso, le recordó a Clark que Lola era, en gran medida, su hija. Las siguientes 3 semanas se desarrollaron exactamente como Clark lo había orquestado. Los restaurantes de Maverick en Miami abrieron con gran fanfarria, atrayendo críticas positivas y multitudes saludables. Pero tras bastidores, la red de Clark estaba desmantelando metódicamente cada sistema de apoyo que mantenía el negocio en funcionamiento. Los inspectores de sanidad encontraron violaciones que requerían costosas correcciones. Los permisos que deberían haber sido rutinarios tardaron semanas en procesarse. Proveedores clave experimentaron misteriosos retrasos en las entregas. La cuidadosamente cultivada presencia en redes sociales del restaurante fue saboteada silenciosamente por críticas negativas de cuentas que parecían legítimas pero que en realidad eran gestionadas por los asociados de Otto. A finales de noviembre, Maverick trabajaba 18 horas al día tratando de evitar que su imperio se derrumbara. Sus llamadas a Clark no eran respondidas. Sus intentos de reestructurar su deuda eran bloqueados por cláusulas contractuales que no había entendido completamente cuando las firmó. El 15 de diciembre, Otto entregó el informe de vigilancia que Clark había estado esperando. Está destrozado, dijo Otto, deslizando fotos sobre el escritorio de Clark. Ha perdido 7 kilos, apenas duerme, bebe mucho. Su personal está abandonando el barco. Sus inversores están nerviosos. Y el restaurante de su madre está hipotecado hasta el cuello para cubrir sus pérdidas en Miami. Las fotos mostraban a un hombre que Clark apenas reconocía. La arrogancia confiada de Maverick se había derrumbado en un agotamiento desesperado. Su ropa cara le quedaba holgada en su disminuido cuerpo. Sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que finalmente se había dado cuenta de que estaba atrapado. Perfecto, dijo Clark. Organiza la reunión. Se reunieron en Coastal, el restaurante insignia de Maverick en Charleston. En una tarde gris de diciembre en la que la lluvia golpeaba contra las ventanas y el comedor estaba casi vacío. Maverick apareció 10 minutos tarde. Su voz ronca por el agotamiento. Clark estudió al hombre destrozado frente a él, notando los cambios que 3 meses de destrucción sistemática habían provocado. ¿Cómo va el negocio, Maverick? ¿Sabes cómo va el negocio? Planeaste cada maldito detalle. Proporcioné capital para una empresa prometedora. Si estás experimentando dificultades operativas, déjate de actuar, Bennett. Ambos sabemos lo que has hecho. Clark se inclinó hacia adelante, su voz bajando apenas un susurro. Lo que he hecho es darte todas las oportunidades para demostrar que eras digno de mi inversión. Fracasaste. Me sabotaste. Te enseñé una lección sobre las consecuencias. La sonrisa de Clark era fina como una navaja. ¿Realmente pensaste que podías destruir mi matrimonio? ¿Robar a mi esposa y manipularme para que financiara tu escape sin pagar un precio? La compostura de Maverick finalmente se quebró por completo. Ella era infeliz, Clark. Tu matrimonio ya estaba roto antes de que yo llegara. Mi matrimonio era mío para arreglarlo o destruirlo. Tú lo hiciste tu asunto, así que yo hice tu asunto el mío. ¿Qué quieres? Clark sacó un documento de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Reclamo mi inversión.
$2,5 millones a pagar en 30 días, como se especifica en el contrato que firmaste. Maverick miró el papel como si fuera una sentencia de muerte. Sabes que no puedo pagar eso. Entonces perderás la garantía, tus restaurantes, tu casa, el restaurante de tu madre. La voz de Clark no denotaba emoción. Todo lo que valoras se convertirá en mío. El restaurante de mi madre ha estado en nuestra familia durante 40 años. Entonces deberías haber pensado en eso antes de decidir a mi esposa. Las manos de Maverick se cerraron en puños, y por un momento. Clark pensó que el hombre más joven podría realmente golpearlo. Pero la lucha le había sido arrancada durante meses de ver su vida sistemáticamente desmantelada. Kate ni siquiera sabe lo que has hecho, ¿verdad? La voz de Maverick era amarga por la comprensión. Ella cree que se salió con la suya. No tiene idea de que me has estado destruyendo pieza por pieza. Kate tomó su decisión cuando te eligió a ti. Ahora le toca vivir con las consecuencias de esa elección. Incluyendo ver lo que les sucede a los hombres que traicionan a Clark Bennett. Clark se puso de pie, enderezándose la chaqueta del traje con precisión ensayada. Tienes 30 días, Maverick. Después de eso, todo por lo que has trabajado se convertirá en mío. Pero mira el lado bueno. Finalmente entenderás lo que se siente al perder todo lo que importa. Mientras Clark caminaba hacia la salida del restaurante, Maverick lo llamó. ¿Y si lucho contra ti en los tribunales? ¿Impugno los contratos? Clark se detuvo en la puerta. Sin molestarse en darse la vuelta. ¿Con qué dinero? ¿De qué bufete de abogados? ¿Usando qué activos como garantía? Miró hacia atrás por encima del hombro. Ahora eres mío, Maverick. Cuanto antes lo aceptes, más fáciles serán los próximos 30 días. Afuera, la lluvia se había convertido en aguanieve, cubriendo la ciudad de hielo que hacía que cada superficie fuera traicionera. Clark caminó con cuidado hacia su coche, pensando en lo apropiado que era el clima para el día en que finalmente había acorralado a la última presa en su trampa cuidadosamente construida. En 30 días. Maverick Ruiz perdería todo lo que había pasado su vida adulta construyendo. Kate aprendería que sus elecciones tenían consecuencias que iban mucho más allá de su propia vida. Y Clark habría completado la transacción comercial más satisfactoria de su carrera. Algunas lecciones, reflexionó, valían más que el dinero. Lo valían todo. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada del 15 de enero, exactamente 30 días después de que Clark le hubiera dado el ultimátum a Maverick. Respondió al segundo timbre a pesar de la hora tardía, habiendo esperado este momento con la paciencia de un cazador que sabe que su presa está acorralada. Clark. La voz de Kate era ronca por el agotamiento y algo que podría haber sido desesperación. Tenemos que hablar. Son casi las 3 de la mañana, Kate. Maverick lo perdió todo. Los restaurantes. Su casa, el local de su madre en Miami. Sus palabras salieron deprisa, como si hablar rápidamente pudiera de alguna manera hacerlas menos reales. Dice que tú lo orquestaste todo. Dice que lo has estado destruyendo sistemáticamente durante meses. Clark se sentó en la cama, buscando el interruptor de la lámpara. Maverick tomó malas decisiones de negocios. No se me puede responsabilizar de sus fracasos. No me mientas. No ahora. No sobre esto. El agotamiento en su voz le dijo a Clark todo lo que necesitaba saber. Kate finalmente había unido las piezas, finalmente había entendido el verdadero alcance de lo que había puesto en marcha cuando eligió a Maverick por encima de su familia. ¿Desde dónde llamas? Atlanta. He estado quedándome con mi hermana. La voz de Kate se quebró ligeramente. Maverick vino aquí ayer. Está completamente destrozado, Clark. Parece que no ha comido en semanas. No para de hablar de suicidarse. Eso sería desafortunado. El suicidio es una solución permanente para problemas temporales. ¿Temporales? La voz de Kate se elevó casi a un grito. Le destruiste la vida entera. Su madre tiene 83 años y está sin hogar por lo que hiciste. Clark sintió una fría satisfacción instalarse en su pecho.
Su madre está sin hogar porque su hijo tomó decisiones catastróficamente malas. Le ofrecí una oportunidad de negocio. Si no pudo manejarla adecuadamente, lo preparaste para que fracasara. Le di todas las oportunidades para tener éxito. El hecho de que no pudiera estar a la altura del desafío dice más de él que de mí. El silencio se extendió entre ellos, lleno del peso de todo lo que se había destruido durante el último año. Cuando Kate volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que destruirlo a él también? ¿No fue suficiente castigo perderme a mí? Clark se levantó y caminó hacia la ventana de su dormitorio, mirando el paisaje invernal que rodeaba su casa. La casa que Kate había compartido una vez con él, que una vez había llenado con su risa y sus sueños y sus traiciones. No lo entiendes, Kate. Nunca lo entendiste. Esto nunca fue sobre castigo. Esto fue sobre consecuencias. ¿Cuál es la diferencia? El castigo es emocional, aleatorio, desproporcionado. La voz de Clark se mantuvo firme, profesoral. Las consecuencias son lógicas. Inevitables. Enseñan lecciones que previenen errores futuros. ¿Qué lección podría valer la pena para destruir la vida de un hombre inocente? La risa de Clark fue fría. ¿Inocente, Kate? Tu amante inocente persiguió a una mujer casada. La manipuló para engañar a su familia y luego intentó usarla para robarle dinero a su esposo. ¿Qué parte de eso te parece inocente? Me amaba. Te usó, al igual que tú usaste a nuestros hijos para cubrir tus mentiras. Al igual que intentaste usarme para financiar su negocio. La voz de Clark se endureció. La única diferencia es que yo fui mejor en ello que cualquiera de ustedes dos. Kate estaba llorando ahora, sus sollozos audibles a través de la conexión telefónica. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? Ya lo he dicho. ¿Que cometí errores? Sé que lo hice. ¿Que herí a la gente que amaba? También lo sé. Quiero que entiendas algo muy claramente, dijo Clark. Su voz bajando a apenas un susurro. Cada elección tiene consecuencias. Durante 8 meses, tomaste decisiones que traicionaron nuestro matrimonio, nuestra familia y todo lo que construimos juntos. Durante 8 meses, pensaste que podías mentir, engañar y manipular sin pagar un precio. ¿Y ahora? Ahora estás aprendiendo cuál es ese precio. No solo para ti, sino para todos los que te ayudaron a pagarlo. Más silencio, roto solo por la respiración entrecortada de Kate. ¿Los niños? Los niños están bien. Lola entiende exactamente lo que pasó y por qué. Es más fuerte por ello. ¿Y Rowan? Clark dudó por primera vez en su conversación. Su hijo había pasado las vacaciones de Navidad en Duque, negándose a volver a casa o a hablar con su padre más allá de breves mensajes de texto sobre logística. El chico estaba luchando con el colapso de su visión del mundo. Y Clark sabía que los próximos meses determinarían si Rowan emergía más fuerte o permanecía roto. Rowan lo resolverá con el tiempo, o no lo hará. Esa es su elección. ¿Es tu hijo? Era mi hijo cuando se paró en una sala de tribunal y me llamó monstruo. Cuando eligió creer tus mentiras por encima de 15 años de mis acciones. Cuando decidió que defender tu traición era más importante que la lealtad a su familia. La voz de Clark se mantuvo firme, pero Kate pudo oír el acero debajo. Le di todas las oportunidades para entender la verdad. Eligió rechazarla. ¿Así que simplemente lo vas a cortar para siempre? Le daré lo mismo que te di a ti y a Maverick. Consecuencias por sus elecciones. Si quiere reconstruir nuestra relación, sabe dónde encontrarme. Pero será en mis términos, no en los suyos. Kate guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una nueva cualidad. No solo agotamiento o desesperación, sino una especie de terrible comprensión. Nunca nos vas a perdonar a ninguno de nosotros, ¿verdad? El perdón se gana, Kate. Ninguno de ustedes ha siquiera empezado a intentarlo. ¿Qué se necesitaría? La pregunta sorprendió a Clark. La consideró seriamente, repasando escenarios y posibilidades en su mente. Nada que seas capaz de dar, dijo finalmente.
El perdón requiere confianza, y la confianza requiere consistencia a lo largo del tiempo. Pasaste 8 meses demostrando que no eres capaz de ninguna de las dos cosas. ¿Así que esto es todo? ¿Así es como termina? Así es como tú elegiste que terminara. Clark se alejó de la ventana. De repente cansado de la conversación. Hiciste tu cama, Kate. Ahora, te toca acostarte en ella. Sola, Clark. Terminó la llamada y apagó su teléfono. Acomodándose de nuevo en la cama con la satisfacción de un hombre que finalmente había cerrado los libros de una transacción comercial que había tardado demasiado en completarse. Afuera, el sueño continuaba cubriendo el mundo de hielo, haciendo todo afilado e implacable. Clark sonrió en la oscuridad y volvió a dormir. Capítulo 9. El precio de la traición. La primavera llegó temprano ese año, cubriendo la ciudad de un verde que prometía renovación y segundas oportunidades. Clark estaba en su oficina, leyendo el informe final de Otto Thompson con el interés desapegado de un general revisando las cifras de bajas de una guerra que ya había ganado. Maverick Ruiz se había declarado en bancarrota en febrero. El restaurante de su madre en Miami había sido vendido para cubrir deudas. El hombre mismo había desaparecido en algún lugar del suroeste, supuestamente trabajando en la construcción bajo un nombre falso. Kate permanecía en Atlanta, trabajando a tiempo parcial en la boutique de su hermana y viviendo en la habitación de invitados de una casa que, una vez había considerado por debajo de sus estándares. Pero fue el último punto en el informe de Otto lo que le dio a Clark la más profunda satisfacción. Rowan se había retirado de la Universidad de Duke. La llamada telefónica llegó esa tarde. La voz del hijo de Clark era tensa y formal a través de la conexión. Me enteré de lo de Maverick, dijo Rowan sin preámbulos. Ah, sí. Mamá me llamó ayer. Ella, no está bien. Clark esperó, sin ofrecer consuelo ni condena. También me enteré de los pagos de la universidad, continuó Rowan. Mi cuenta de matrícula fue cerrada el mes pasado. Tu madre me aseguró que podía hacerse cargo de tus gastos educativos. Como eligió priorizar su nueva relación por encima de las obligaciones financieras de su familia. No vi ninguna razón para continuar subsidiando sus decisiones. ¿Así que estoy siendo castigado porque ella tuvo una aventura? La voz de Clark se mantuvo firme, profesional. Estás experimentando las consecuencias porque elegiste apoyar a alguien que traicionó a nuestra familia. Las acciones tienen resultados, Rowan. Te enseñé eso cuando tenías 12 años. Estaba tratando de ser leal a mamá. Estabas tratando de evitar tomar una decisión difícil. Hay una diferencia. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que ninguno estaba dispuesto a decir directamente. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Rowan finalmente. ¿Para qué? ¿Para volver a casa? ¿Para arreglar esto? Clark consideró la pregunta seriamente. La voz de su hijo tenía algo nuevo. No la ira con derecho de Navidad, sino la humildad que proviene de entender que las consecuencias no son conceptos teóricos. Te paraste en una sala de divorcio y me llamaste monstruo, dijo Clark en voz baja. Elegiste creer 8 meses de mentiras de tu madre por encima de 15 años de mis acciones. Decidiste que defender la traición era más importante que apoyar al hombre que construyó todo de lo que te has beneficiado. Estaba equivocado. Estar equivocado no es el problema, Rowan. Estar equivocado es humano. Negarse a aceptar la responsabilidad por estar equivocado, continuar defendiendo a personas que te usaron para permitir su traición. Elegir la lealtad al engaño sobre la lealtad a la verdad, esos son defectos de carácter. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que demuestres que entiendes la diferencia entre lealtad y permitir. Quiero que demuestres que puedes reconocer la traición cuando la ves, incluso cuando proviene de personas que amas. Y quiero que demuestres que entiendes que la confianza, una vez rota, debe ser reconstruida a través de una acción consistente a lo largo del tiempo. ¿Cómo hago eso? Clark miró por la ventana de su oficina a la ciudad que había ayudado a construir, pensando en las segundas oportunidades y el precio de ganárselas. Vuelve a casa. Termina tu carrera en la universidad local. Trabaja en el negocio empezando desde abajo,
como todos los demás. Demuestra durante los próximos 2 años que se te pueden confiar responsabilidades que importan. Muéstrame que entiendes el valor de la lealtad, la consistencia y la verdad. Y entonces veremos si has aprendido algo que valga la pena saber. Esa noche, Clark estaba en su cocina preparando la cena para 2. Una comida sencilla de salmón a la parrilla y verduras asadas que Lola había pedido. Su hija se movía por la cocina con eficiencia ensayada, poniendo la mesa y abriendo una botella de vino con la competencia casual de alguien que había crecido rápidamente durante el último año. Rowan me llamó hoy, dijo sin preámbulos. Vuelve a casa la próxima semana. Lo sé. ¿Vas a perdonarlo? Clark consideró la pregunta mientras servía la cena. El perdón no es algo que le das a alguien, Lola. Es algo que se gana a través de un comportamiento consistente a lo largo del tiempo. Eso no es realmente una respuesta. Es la única respuesta que importa. Clark se unió a su hija en la mesa de la cocina, notando cuánto mayor parecía que sus 18 años. Tu hermano eligió defender la traición por encima de la lealtad. Si quiere reconstruir nuestra relación, necesita demostrar que entiende por qué eso estuvo mal. Y si no puede, entonces vivirá con las consecuencias de esa elección, como todos los demás. Lola estudió el rostro de su padre, leyendo la determinación que había construido un imperio y destruido a todos los que lo habían desafiado. A veces me preocupa que seas demasiado duro con la gente, dijo en voz baja. Ser duro no es ser cruel, Lola. Ser duro es hacer que la gente se responsabilice de sus elecciones. Ser duro es negarse a permitir un comportamiento que destruye la confianza. Clark miró a los ojos de su hija. Tu madre y Maverick querían los beneficios de la traición sin pagar los costos. Tu hermano quería defender las mentiras sin aceptar la responsabilidad de apoyarlas. Simplemente me aseguré de que entendieran que cada elección tiene consecuencias. ¿Incluso la elección de ser demasiado duro con la gente? Clark sonrió, reconociendo su propia naturaleza analítica reflejada en la pregunta de su hija. Incluso esa elección. Si me equivoco con Rowan, si soy demasiado rígido para reconocer un cambio genuino, entonces pagaré el precio de perder una relación con mi hijo. Esa es una consecuencia que estoy preparado para aceptar. Comieron en un cómodo silencio, padre e hija unidos por su comprensión de un mundo donde las acciones importaban más que las intenciones. Donde la confianza se ganaba a través de la consistencia, y donde la traición venía con un precio que nunca podría negociarse. Más tarde esa noche, Clark estaba de pie en su balcón mirando las luces de la ciudad, pensando en el último año y las lecciones que había enseñado a todos los involucrados. Kate había aprendido que los matrimonios cómodos podían ser destruidos por la búsqueda de la pasión. Maverick había aprendido que usar a la gente conllevaba riesgos que se extendían mucho más allá de la relación inmediata. Rowan estaba aprendiendo que la lealtad era una elección que requería una acción consistente, no solo simpatía emocional. Y Clark también había aprendido algo. Que el precio de la traición no solo lo pagaban los que traicionaban, sino todos los que lo permitían, defendían o ignoraban. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Rowan. Estaré en casa el domingo. Gracias por darme otra oportunidad. Clark leyó el mensaje 2 veces, luego lo borró sin responder. Las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que importaba. En 3 horas, su hijo comenzaría el largo proceso de demostrar si había aprendido algo de ver a su familia destruirse.